Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Live, una iglesia con corazón. Tengas tu aplauso al Rey de Gloria. Es nuestro Dios, es nuestro Padre. Estamos en su casa. Amén. Rompo las cadenas de temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Hoy tomamos nuestra posición como hijos de Dios y profetizamos su palabra sobre nuestra situación, sus promesas. Te alabo, ya no hay temor en mí, te alabo, redimiste mi vivir, te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Profetizar. Aleluya. Vamos, aplaude al Señor. Puedes darle un grito de júbilo. Amén. Así vamos.
Y cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Hey. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¿Cuántos dicen amén? Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no te veré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Vamos así, iglesia, con sus manos arriba. Y lo cantamos. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy. Siempre en besos tienes, y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Alguien puede darle un grito de júbilo al Señor por lo que hace en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Amén. Aleluya. El libertador está aquí. Amén. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí.
libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí soy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador y libertador. Abre hoy camino. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador y libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomaste mi lugar, mi libertador. Y hoy cantamos aleluya, y su voz se une, aleluya, 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 mi libertador. Vamos, aleluya, aleluya, oh, aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, aleluya.
abre camino. Aleluya, al que abre los cielos. Aleluya, al que abre el mar. Aleluya. Oh mi Rey, te adoramos, te exaltamos. Tú eres nuestro Dios. Y cantamos aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 mi libertador, aleluya, 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 mi libertador. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Maravilloso es nuestro Señor. A Él damos gloria, a Él adoramos. Él nos permite este día una vez más reunirnos como una sola iglesia para bendecir su santo nombre, para adorarle como lo hemos hecho y también para recibir la administración de su Santo Espíritu y su palabra. Bienvenidos a este servicio en línea de la iglesia GC de Fe. Vamos este día a orar por nuestra nación, si le parece bien. Usted ahí en su casita o en la oficina donde está ahora mismo, incline su rostro y vamos a pedirle a Dios que Él se siga entronando en esta nación y que las vidas que aún no le conocen puedan venir rendidas a los pies de Cristo. Amado Dios, estamos convencidos, Señor, que si tú no estás en medio nuestro, Señor, de nada serviría, Señor. Si tú no edificas la casa, Señor, en vano trabajan los edificadores. Por eso hoy pedimos, Señor, que venga sobre nuestra nación, que te entrones, Señor, sobre nuestro país y que esas familias, esas personas, esos hogares que aún no te conocen, que están perdidos, Señor, puedan ser alcanzados por tu amor. Señor, gracias porque sabemos que muchas iglesias a nivel nacional se siguen levantando y se han levantado para obedecerte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Queremos, Señor, obedecer tu palabra, Señor, y ayudar a que tu reino siga siendo extendido en nuestra nación. Glorifícate, papá, que tu Santo Espíritu siga trayendo libertad, que la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo siga trayendo sanidad y libertad y perdón de pecados a esta nación. Padre, también oramos por la palabra que vamos a recibir, dándote gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y tú nos hablarás a cada uno. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy, mis amados, el tema que Dios nos trae como enseñanza tiene que ver con el llamado que Él ha hecho a tu vida, que ha hecho a cada uno de sus hijos. Y el título es El llamado es irrevocable. ¿Cuál llamado es irrevocable? El llamado que Dios nos ha hecho, el primer llamado que es irrevocable es el llamado a que seamos hijos de Él. Y ese llamado es para todos. Y el detalle es que hay muchos que están rechazando el llamado. Y ese llamado es el más importante que Él está esperando que cada uno de las personas que Él creó, las criaturas que Él creó, los humanos que Él creó, entonces atendamos a ese llamado. Mira, Dios lo más interesado que está es en tu corazón, en tu vida. Dios está interesado en que tú tengas una vida eterna con Él. Dios está interesado en que tú seas hijo de Él. Y ese es el llamado más importante que Él ha estado haciéndonos. Desde siempre ha estado llamando a las personas diciéndoles, mira, yo lo que quiero es que tú te dejes amar. Yo lo que quiero es que tú recibas mi gran amor. El Señor nos dice, yo lo que quiero es que recibas a Jesucristo, mi Hijo. Así dice Él, como tu Salvador. Que recibas el perdón, que recibas
la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el primer llamado. Pero el día de hoy me gustaría también que pensemos un poquito en un llamado también que Él ha hecho a su iglesia. Y ese llamado también es irrevocable, dice la palabra de Dios. Y ese llamado es un llamado en común para toda la iglesia, que podríamos definirlo como que es un llamado que Él hace a sus hijos para que le amemos a Él y amemos al prójimo. Número 2, Él quiere que sus hijos seamos obedientes. Y número 3, Él quiere que le sirvamos a Él, que sirvamos para la obra que Él ha hecho. Sirvamos para la iglesia, sirvamos para que muchas vidas lleguen a los pies de Cristo. Ahora, hay llamados específicos. Hay llamados específicos que Dios desde siempre ha hecho a hombres en particular. Y ese es el llamado que yo sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando esta semana a la iglesia. Y cuando vamos allá a la Escritura, a la palabra de Dios, encontramos cómo hay diversidad, infinidad de personas, de hombres, de mujeres, de Dios que fueron llamadas para cumplir y llamados para cumplir un llamado específico. Y entre esos encontramos a dos que hoy vamos a mencionar aquí en este mensaje. Uno de ellos es Jeremías, el profeta Jeremías, y otro de ellos es Samuel, el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, Samuel el juez, Samuel el hombre de Dios. Pero encontramos muchos hombres más descritos ahí en la Escritura. El caso de David, el caso de Sansón, el caso de Salomón. Cada uno tuvo un llamado para cumplir con un propósito específico de Dios. Y allí en el Nuevo Testamento, pues bueno, mire, encontramos hombres como el mismo Juan el Bautista, que fue llamado entonces para anunciar la venida del Señor, que el que venía detrás de él era el más importante. Fue llamado inclusive para bautizar a Jesús. Fue llamado, mira, Juan el Bautista para anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y encontramos también hombres como el apóstol Pablo que tuvieron un llamado tan específico. El apóstol Pablo fue llamado a plantar iglesias. Fue llamado a ser también discípulos, a ser mentor de hijos espirituales que están mencionados ahí en la Escritura. Ahora, quiero decirle, usted también tiene un llamado en común como toda la iglesia, que fue el primero que mencionamos, pero también tienes un llamado específico. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es ese llamado que Dios tiene para nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es obedecer a ese llamado en común que Él nos ha dado. Escuchar ese llamado en común que es amarle a Él con todo nuestro corazón, amar al prójimo como a nosotros mismos, obedecer su palabra y en tercer lugar servirle allí en la iglesia donde usted está. Comience a servir al Señor. Cuando usted comience a servir al Señor allí en la iglesia, dice la Escritura que entonces cuando le somos fiel a Él en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. ¿Saben? No podemos nosotros pretender el día de hoy decir, bueno, es que yo tengo un llamado para las misiones, voy a ir a África, voy a ir a la India, voy a ir a las naciones, cuando aquí mismo hay tantas personas que necesitan escuchar que Dios les ama tanto y que envió a su Hijo Jesucristo para que ellos sean salvos. Y ¿saben? No lo estamos haciendo. Dios quiere que comencemos a servirle a Él aquí en la iglesia, allá en la iglesia donde tú estás. Sírvele al Señor, ese es un llamado. Y entonces Dios cada día irá aclarando el llamado específico que tiene para contigo. Tal vez muchos de los que hoy están escuchando esta palabra, un día van a ser evangelistas, un día van a ser pastores o maestros o apóstoles o profetas. ¿Sabe? Tal vez un día usted va a ser superintendente de la escuela dominical, tal vez un día usted va a ser el encargado de los caballeros, de las damas, el pastor de niños, el pastor de jóvenes. Dios tiene un llamado específico, ¿sabe? Las personas que hoy día estamos sirviendo al Señor en determinadas áreas, es que Dios ha permitido llevarnos hacia ese momento, en ese tiempo perfecto de Dios. Pero ¿sabe? Un día nosotros ya no vamos a estar. Y entonces muchos de ustedes que hoy están escuchando esta palabra, tal vez algunos jovencitos, tal vez algunos contemporáneos con nosotros mismos, van a tener el llamado para seguir adelante con lo que Dios quiere seguir haciendo en las naciones del mundo. Y esto me hace pensar también en el llamado
del joven Josué. Josué tuvo un llamado específico también, pero él tuvo que estar allí al lado de Moisés por mucho tiempo, esperando que le tocara su momento de ir a la caja de bateo, su momento de ir a sacarla de jonrón. Porque sabe, en el momento que Dios te escoge y te elige, entonces Él te va a capacitar. Dios te va a dar las fuerzas para que tú seas el primero y no el último, para que seas cabeza y no seas cola. Y me gustaría que entonces vayamos a la palabra, ¿sí? Que es lo más importante, ¿verdad? Ahí en el libro de Romanos, capítulo 11, el versículo 29, dice la palabra de Dios: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios también es irrevocable. ¿Cuáles son los dones? Los dones son los regalos que Dios nos ha dado y nos da. Son irrevocables, ¿sabe? Las promesas del Señor son irrevocables. Hay un regalo maravilloso que Dios nos dio, que es el más grande, que es el más hermoso, que es el más valioso, y ese regalo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y sabe, ya Él nos lo dio. Él dijo: Jesucristo lo envío para ustedes, para que ustedes lo reciban, para que entonces ustedes le amen, le obedezcan y sean salvos, para que ustedes se arrepientan y reciban lo que Él vino a hacer aquí en la tierra por ustedes. ¿Sabe? Dios no nos va a quitar ese regalo que nos dio, que es la salvación, ni a su Hijo Jesucristo. Ahora Él no está aquí con nosotros acá en la tierra. Él está allá sentado a la diestra del Padre, en un lugar de autoridad, en un lugar de honor. Y con nosotros, ¿quién está? El Espíritu Santo. Dios, el regalo que nos dio, que es Jesucristo, Él no nos los ha quitado y nunca nos los quitará, al igual que los otros regalos. ¿Sabe? Los dones también son regalos que Dios nos dio. Y esas dádivas, esos regalos que Dios nos ha dado son irrevocables. Pero muy importante que entendamos el día de hoy el llamado. ¿Sabe? El llamado que Dios tiene para ti es irrevocable. Ese llamado en común es irrevocable. Ama a Dios, ama al prójimo. Obedece a Dios, obedece su palabra y sirve al Señor ahí en el lugar donde estás. Eso es irrevocable. Pero ¿sabe? Va a llegar un momento que Dios entonces te va a promover a ese llamado específico, y ese llamado es irrevocable. Mira, por más que uno invente a querer hacerse el loco de que no escuchó, mira, Dios, Él ha hecho un llamado y ese llamado es irrevocable. Por más que hagamos como hizo Jonás, que tomó en la dirección contraria a la que Dios le había indicado, y entonces por desobediente le pasó lo que le pasó allá, que se estaba ahogando, y en lo profundo del mar Dios mandó los recursos, mandó ese gran pez para que se lo tragara y después lo llevara allá a Nínive y lo vomitara, porque Dios quería que Jonás cumpliera con ese propósito para el cual había sido designado. Quiero decirle que por más que nos metamos debajo de las hojas, debajo de las piedras, que nos escondamos en las montañas, allí sigue estando el llamado con nosotros. El llamado de Dios es irrevocable. Quiero que rápidamente vayamos ahí a la Escritura, y en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 10, nos habla acerca de ese llamado que Dios le hizo a Jeremías. Dice la Escritura, la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Quién está hablando allí? Es Jeremías el que está diciendo: vino el llamado de Dios a mi vida. Vino la palabra de Dios a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Sabe? Dios está hablando a Jeremías y Jeremías nos está contando lo que Dios le dijo en ese momento. Dios le dijo a Jeremías: yo te conocí a ti antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, y aun cuando te estaba yo formando, porque Dios era el que lo estaba formando, el Señor dice: yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso es un llamado específico. ¿Sabe? El llamado de Jeremías fue un llamado específico, a ser el vocero de Dios a las naciones. Y sigue diciendo Jeremías, ahora dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Sabes? Tal vez muchos de nosotros el día de hoy estamos peleando
con esas incapacidades, con esas insuficiencias, con ese bajo autoestima que el enemigo quiere plantearnos y no estamos confiando en Dios. Mira, Dios quiere que confiemos este día que Él es el que nos capacita, que Él es el que nos da esa suficiencia para poder cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. Dios quiere que usted y yo estemos seguros de que Él es el que nos saca entonces para que vayamos a cumplir lo que Él nos ha mandado. Así como le dijo a Jeremías, no digas soy un niño, donde tú vayas, donde yo te mande, tú irás y tú vas a decir lo que yo te diga este día. Esa palabra también es para ti. Quiero decirte que esa palabra es para cada uno de los hijos de Dios. ¿Sabe? Dios también te conocía a ti antes de que estuvieses en el vientre de tu madre. Ya el Señor te conocía antes de que te concibiesen. Ya Él había pensado en ti. Él hizo planes hermosos para con usted. Dios tiene planes para con usted. Esos son los planes que nos dice también allí la Escritura en Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, que la Escritura dice, pues yo, dice el Señor, conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza, dice el Señor. ¿Sabe? Dios tiene planes maravillosos para usted. Él tiene un propósito, Él tiene un llamado. Y ese llamado, dice el Señor, es para darles un futuro y una esperanza. Y dice, en aquellos días cuando oren, dice el Señor, yo los escucharé. Me hallarán cuando me busquen, si con toda sinceridad me buscan. Es importante entonces que nosotros entendamos que cuando Dios nos llama, Él está esperando que cada día nosotros nos acerquemos a Él para que le oremos y clamemos, para que entonces Él venga y nos capacite en el llamado para el cual Él nos hizo. Para que Él venga y renueve nuestras fuerzas, para que Él venga y nos lleve de su mano, para que su Santo Espíritu nos guíe, para que entonces nosotros podamos cumplir con ese llamado. ¿Sabe? Jeremías dijo, soy un niño, no sé hablar. Esa fue la excusa que él puso. ¿Cuál será la excusa que yo hoy estoy poniendo? Que algunos de los que hoy estamos escuchando esta palabra estamos colocándole al Señor. Tal vez es, Señor, es que tengo mucho trabajo, Señor, es que no me queda tiempo, Señor, es que las clases, es que la universidad, Señor, es que estoy tan ocupado con el negocio, Señor, es que soy tan insuficiente, Señor, es que no soy capaz, Señor, es que no estoy preparado. Y el Señor te dice, no digas, no estoy preparado, no digas, no soy capaz, no digas, soy un niño. Eso fue lo que el Señor le dijo a Jeremías. Y Él nos dice también a nosotros este día, tú irás donde yo te mande, dice el Señor, y tú dirás lo que yo te diga. Sigue diciendo ahí el capítulo 1, el verso 8, dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y veamos que cuando el Señor le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, ¿de quiénes son ellos a los cuales el Dios Todopoderoso se refería? ¿Sabes? Está haciendo mención a ese gobierno o ese reino del norte que estaba liderizado por Babilonia, porque en aquel momento se había dividido el reino en el reino del norte y el reino del sur, y el reino del norte, la gran Babilonia, quería dominar a todas las naciones del mundo, y el reino del sur era Judá. Y entonces, cuando Jeremías empezó a escuchar la voz de Dios, Dios le dijo a Jeremías, le hizo ver en una visión una mata de almendro, y Jeremías dijo, ahora veo una mata de almendro. ¿Y qué me quiere decir? El Señor le está diciendo que muy pronto voy a hacer que se cumpla mi palabra. Y la palabra es que si el pueblo de Israel, de Judá, seguía desobedeciendo a Dios, entonces iba a venir castigo sobre el pueblo. Inmediatamente dice Jeremías por segunda vez, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y ahora veo una olla hirviendo que viene del norte hacia el sur. Y es Dios diciendo a Jeremías, mira Jeremías, lo que va a pasar es que si ese pueblo desobediente, ese pueblo idólatra, ese pueblo que decidió abandonarme, no vuelve su rostro a mí, entonces yo voy a mandar allá a Babilonia para que vaya como esa gran olla hirviendo y lleve ese fuego para destrucción. Pero el Señor le dice a Jeremías, no temas. Le dice el Señor, yo estaré contigo para librarte. Así dice Jehová. Y es lo que Dios nos dice este día a nosotros. ¿Sabe? Cuando Dios nos hace el llamado, Él nos dice, yo estaré contigo. No temas, yo te voy a librar. Y dice la Escritura que extendió Jehová su mano y tocó mi boca, la boca de Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
Y eso es lo que Dios hará con usted, mi amado, con cada uno de los que hoy estamos escuchando esta palabra de Dios. Él va a darnos la palabra para que nosotros hablemos. Él va a poner su mano en nuestra boca para que hablemos. Él va a poner su mano en nuestras manos para que toquemos y declaremos sanidad. Él va a poner su mano en nuestras manos para que ofrendemos. Él va a poner su mano en nuestros pies para que vayamos entonces a predicar el evangelio, para que vayamos de misiones, para que vayamos a aperturar nuevas obras. Él lo va a hacer. Y dice el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Sabe? Dios puso a Jeremías sobre naciones y sobre reinos, y esa es la palabra para los hijos de Dios este día. Él nos puso sobre naciones, sobre reinos. Él nos puso en primer lugar y no en último. Él nos puso por cabeza, mi amado hermano, y no por cola. Y Él dice que puso entonces a Jeremías para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto me hace pensar ahora mismo en lo que dice allá Eclesiastés. Hay tiempo para todo. Tiempo para arruinar, pero hay tiempo también para derribar, pero hay tiempo también para edificar y hay tiempo para plantar. Hay tiempo para todo. Y Dios este día nos dice, en ese tiempo mío que yo tengo para ti, hay un llamado específico. Y en ese tiempo perfecto, tú vas a cumplir ese llamado. ¿Sabe? Mira, yo pienso que lo más importante el día de hoy con este mensaje que Dios nos está dando es que Él quiere motivarnos a que nosotros entonces clamemos a Él y le digamos, Señor, ¿cuál es ese llamado específico que tú tienes para mi vida? Yo quiero saber cuál es ese llamado, porque yo quiero servirte. ¿Serás tú uno de esos que quiere servir al Señor? ¿Serás tú uno de esos que quieres dejarte usar por el brazo poderoso de Dios? ¿Serás tú uno de esos que quiere ser un vaso de honra donde el Señor haga fluir su Santo Espíritu para que muchas vidas sean alcanzadas, otros sean libres, otros sean sanados, otros sean restaurados? ¿Serás tú uno de esos? Mira, Dios quiere que cada uno de sus hijos obedezcamos el llamado. Recuerda, el llamado de Dios es irrevocable. Y fíjate, esta palabra irrevocable tiene algunos sinónimos. Irreversible es uno de los sinónimos. El llamado de Dios es irreversible, es inapelable. Nadie puede ponerse a apelar contra Dios. Es que yo no puedo, es que yo no quiero. Es inapelable, es irrenunciable. Y esto me hace sentir también este día de saber que yo no puedo renunciarle a Dios, pero también me hace sentir tan gozoso de saber que usted, que ya es un ministro, que es un siervo de Dios, usted tampoco puede renunciarle a Dios, porque el llamado de Dios es irrenunciable, el llamado de Dios es indeclinable, el llamado de Dios es definitivo. ¿Sabe? Dios nos ha llamado y estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, allí seguirá estando el llamado con cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ir rápidamente para ver un caso también de otro muchacho que fue llamado, otro jovencito. ¿Sabes? Jeremías fue llamado cuando fue un niño, pero ahora encontramos el caso de Samuel. Samuel estaba allá en el templo. Samuel estaba durmiendo en una de esas habitaciones que había en los atrios. Ya Samuel era un jovencito, un adolescente, y ya ocupaba una de esas habitaciones donde dormían los sacerdotes. Y entonces allí dice la escritura en 1 Samuel capítulo 3, usted lo puede leer después, pero dice que ya la lámpara todavía estaba encendida, el sacerdote Elí se había ido a dormir y Samuel ya estaba también haciendo lo propio, reclinando su cabeza en la almohada, cuando de repente, diga conmigo de repente, cuando de repente entonces vino una voz y le dijo, Samuel, Samuel. Inmediatamente el jovencito salió corriendo hacia la habitación del sacerdote Elí. Yo me imagino que Samuel dijo, ay, seguro es que me va a poner una tarea para mañana, estoy tan emocionado, quiero servir a Dios. Y fue y le dijo, dime, mi señor, ¿para qué me llamas? Y entonces Elí le dijo, no, hijo, yo no te he llamado, ve por favor y descansa. Y tal vez le diría, y déjame descansar a mí también. Ya el sacerdote estaba en una edad un poco avanzada también. Y entonces, bueno, Samuel va y se vuelve a acostar. Y ya cuando estaba comenzando otra vez a agarrar sueño, de repente nuevamente la voz allí, Samuel, Samuel.
Y inmediatamente Samuel sale corriendo de nuevo donde el sacerdote Elí. Aquí estoy, dime para qué me llamas. Y nuevamente el sacerdote Elí le dice, no, hijo, yo no te estoy llamando, ve a descansar. Sabe, de esa manera tal vez muchos hoy estamos escuchando la voz de Dios. Y en vez de correr hacia Él, hacia Dios, estamos corriendo hacia el hombre, como lo hizo Samuel. Y Dios quiere, cuando Él nos llama a nosotros, no que nosotros salgamos corriendo detrás de un hombre. Escúcheme bien, eso es muy importante. Dios quiere que usted escuche la voz de Dios y le digas a Él, aquí está tu siervo que te escucha. Bueno, entonces por tercera vez Samuel va y se acuesta, y por tercera vez ahí estaba la voz de Jehová de los ejércitos diciéndole, Samuel, Samuel. El jovencito sale corriendo nuevamente a la habitación del sacerdote. Sacerdote, aquí estoy, Elí, cuéntame, ¿para qué me llamas? Esta es la tercera vez que me llamas. Y entonces Elí se dio cuenta que era Dios que quería hablar con el jovencito, con este niño, con Samuel. Y le dijo, mira, Samuel, lo que está pasando es que Dios, Jehová, quiere hablar contigo. Ve a tu habitación, recuéstate, y cuando vuelva a venir, tú le vas a decir a Dios, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así fue, Samuel fue y recostó su cabeza, y cuando ya estaba agarrando sueño, vino por cuarta vez la voz de Jehová y le dijo, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel le dijo, habla, Jehová, que tu siervo escucha. ¿Sabe? Interesante, el llamado de Dios es irrevocable. Samuel estaba allí atento. Inmediatamente Dios comenzó a decirle a Samuel, lo que va a pasar es esto. Así dice Jehová, los hijos de el sacerdote Elí serán castigados. En aquel tiempo, los hijos del sacerdote Elí se estaban portando muy mal. Estaban haciendo desastres aún dentro del mismo templo. Estaban allí en los atrios esperando que llegaran las doncellas, las mujeres que iban al templo y tenían relaciones con ellas. Estaban allí esperando que llegaran las ofrendas para agarrárselas. Se habían vuelto locos estos muchachos, y el sacerdote Elí dice la palabra que no quiso estorbarlos a sus hijos. Quiere decir que se hizo de la vista gorda. Y Dios le mandó a un profeta en aquel momento al sacerdote Elí. Le dijo, mira, así dice Jehová, si tú no pones orden en tu casa, tus hijos van a sufrir el castigo, se va a acabar el sacerdocio que les había dado. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Sabe? En aquel momento dice la palabra de Dios que esa palabra profética para todo el pueblo había escaseado. Y había escaseado precisamente por la desobediencia del pueblo. Entre ellos los hijos del mismo sacerdote Elí estaban blasfemando contra Dios. Y es entonces cuando Dios, después de 3 siglos de tantos gobiernos de jueces que habían pasado, después de 300 años, ahora viene y le habla a Samuel y le dice, mira, tienes que profetizar esto, dile esto, así dice Jehová, dile a Elí. Cuando al día siguiente ya Samuel había descansado, se levantó, y también el sacerdote Elí estaba muy atento para encontrarse con Samuel y preguntarle qué era lo que Dios le había dicho. Así ocurrió, y le dice entonces el sacerdote Elí a Samuel, mira, hijo, ven acá, vamos a hablar. Dime, cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo Dios anoche? Háblame, porque si tú no me lo dices todo, Dios te va a castigar. Y entonces Samuel le dijo, bueno, así dice Jehová, que por la desobediencia de tus hijos, por haber blasfemado contra Él, por haber pecado intencionalmente contra su templo, contra el pueblo, contra las mujeres, contra las ofrendas, entonces los dos van a morir el mismo día. Y entonces le dijo, y también ya no habrá más sacerdocio en tu familia. Y la respuesta del sacerdote Elí, bueno, que se haga la voluntad de Dios. 2 llamados. Un llamado específico de Jeremías para anunciarle a un pueblo desobediente lo que Dios estaba hablando, y un llamado ahora de Dios hacia otro profeta más, que es Samuel, para anunciarle al sacerdote Elí lo que iba a pasar en su familia, y por supuesto esto iba a traer unas implicaciones serias con las generaciones que venían después de Elí.
Mira, mis amados, es muy importante el día de hoy que nosotros podamos entender algo. Y es que así como Dios dio ese llamado a Jeremías como profeta a las naciones, Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Él tiene algo que va a designar a cada uno de sus hijos y nosotros tenemos que ser obedientes. Así como Dios también le hizo un llamado a Samuel, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Para Dios no hay diferencia de edades. Ahí estaba Dios llamando a este par de muchachos, por un lado a Jeremías, por otro lado a Samuel, siendo unos jovencitos, niños, adolescentes. Y por otro lado también recordemos que cuando llamó a Moisés no era ningún jovencito, ya era una persona avanzada en edad. Así que quiero decirle, sea cual sea la edad que usted tiene o el sexo que usted tiene, si es hombre o mujer, si es joven, si es un adolescente, si es un adulto contemporáneo, si es una persona ya anciana, Dios te dice este día que el llamado que tiene para tu vida es irrevocable. Qué glorioso, ¿sabe? Dios quiere que cada uno de nosotros escuchemos la voz de su llamado y estemos prestos para servirle, así como lo hizo Samuel, así como también lo hizo Jeremías. Estemos prestos ya para servirle a Él, ¿sabe? Y entonces veremos la gloria de Dios manifestada en nuestro entorno, alrededor nuestro. ¿Sabe? En aquel momento había una crisis muy fuerte allá en esos reinos, en el reino del norte y el reino del sur. Era una crisis económica, era una crisis moral, era una crisis espiritual, y eso se parece tanto a la crisis que hoy nuestra nación está pasando y las naciones del mundo, ¿sabes? Muchas naciones están pasando por esta crisis también. Crisis económica, crisis moral, crisis espiritual. Y entonces Dios está levantando profetas en las naciones, está levantando evangelistas, está levantando maestros, pastores, apóstoles. ¿Y sabe para qué lo está haciendo? Lo está haciendo para venir y entonces salvar al perdido. Para eso es que Dios lo está haciendo, no para hacer a hombres famosos o a mujeres famosas, no. Él lo está haciendo es por amor a sus escogidos, por amor a los que se están perdiendo. Y es necesario que nosotros le digamos este día al Señor: Señor, aclara cuál es ese llamado que tiene para mí, cuál es ese llamado específico. ¿Sabes? Si tú te sientes por allí descorazonado, te sientes que no eres digno, te sientes que se te está pasando el tiempo y no sabes para qué fue que Dios te llamó, pues mira, lo que tienes que hacer es comenzar a cumplir con ese llamado en común que hablábamos al principio. Ama a Dios, ama al prójimo. Obedece su palabra y comienza a servir en la iglesia donde estás y vas a ver cómo el Señor te va a aclarar cuál es ese llamado específico que tiene para cada uno de sus hijos. Mira, los sentimientos de insuficiencia y la falta de autoestima llevan a desobedecer el llamado. Y es muy importante que nosotros veamos, así como aquel pueblo de Israel tenía dioses, ídolos, y quemaban incienso y se apartaron, abandonaron al Dios verdadero por ir en búsqueda de otros dioses. Eso pudiese estar pasando hoy con nosotros. Pero ¿cuáles son esos dioses? Esos dioses pudiesen estar representados en muchas cosas que hoy nosotros estaríamos tal vez procurando y amando y teniéndolo como el primer lugar de nuestras vidas, como por ejemplo las posesiones materiales, como por ejemplo los sueños para el futuro, o la aprobación que queremos escuchar, tener de otros, o las metas profesionales. Todo esto puede competir con nuestro llamado y con nuestro compromiso con Dios. ¿Saben? El momento que una profesión, que una posesión, que inclusive un hijo, lo que venga a quitarle el primer lugar a Dios y se convierte en un Dios, eso compite con Dios. Ya estamos quitando nuestra obediencia y nuestro rostro de Dios para irnos en búsqueda de otros dioses, y eso entonces viene a entorpecer con el llamado. Muy importante esto que acabo de mencionar ahorita de los hijos. ¿Sabe? Dios está esperando que antes de que un hombre o una mujer se levante para ir y obedecer el llamado, tal vez en una iglesia, tal vez como evangelista, o tal vez en algún pueblo específico, lo que sea,
Él quiere que tú entiendas que el primer llamado que tú tienes es en tu casa. Ese es el primer ministerio para servir al Señor. Y sabe, qué bueno es que podamos levantarnos y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso es eso, sabe, que familias completas se levanten para servir al Señor, juntos sirviendo a Dios, porque hemos entendido que ese es el llamado que Él nos ha hecho. Sabe, un día el pastor, yo le digo al jefe, el pastor Jimmy Sousa, me decía, Goyo, es que eso se lleva en la sangre, esos son como los genes. Cuando hemos sido llamados por Dios, eso ahí lo vamos a tener en todo nuestro ser y eso nadie lo va a poder quitar. Y bueno, me gustaría terminar entonces hablando un poquito más acerca de Jesús, ¿sí? Jesús se le apareció a los discípulos allí, lo dice en el libro de San Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 al 15, dice, después Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mira, algo ahí muy resaltante es que dice que Él llamó a los que Él quiso. Y yo quiero decirle que Dios quiso llamarte a ti. Tú hoy eres un hijo de Dios porque Dios quiso llamarte. No fue que nosotros vinimos ahí envalentonados a decir, es que yo soy un hijo de Dios porque yo me lo merezco, o porque yo estoy capacitado, o porque yo lo alcancé con mis propias fuerzas. No. Dios quiso llamarte, así como Jesús dice que subió al monte y llamó a los que Él quiso, y dice entonces, ¿para qué los llamó? Los llamó para que estuviesen con Él. Dios te llamó a ti para que tú estés con Él, para que el Espíritu Santo esté en nosotros y caminemos y sigamos la pisada del Maestro. Y también dice para enviarlos a predicar. Dios nos llamó para que nosotros cumplamos esa gran comisión que es la de ir a predicar, hablarle a otro del amor de Dios, eso es predicar. Hablarle a otro del arrepentimiento y perdón de pecados, eso es predicar. Hablarle a otro de la salvación, de que Jesucristo vino para que entonces seamos salvos y tengamos perdón de pecados y alcancemos ser hijos de Dios a través de esa reconciliación que Él nos dio. Dios entonces dice la palabra que nos llamó para eso, para que estemos con Él y para enviarnos a predicar. Y dice también que Jesús les envió a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mira, esto es interesantísimo. Quiero decirle que es lo que Dios ha hecho con nosotros. Jesucristo ha hecho eso con nosotros, con los hijos de Él. Nos ha dado autoridad. ¿Pero autoridad para qué? Autoridad para ir y vejar a otros, autoridad para ir y empoderarnos y querer decir que la obra es mía, que la iglesia es mía, que se hace lo que yo digo. No, sabe, la autoridad que Dios nos dio es una autoridad divina y es una autoridad para amar, para predicar, es una autoridad para ir en el nombre de Jesús y declarar al enfermo sano. Es una autoridad para ir y entonces al endemoniado declararlo libre. Es una autoridad en este tiempo, mis amados, para levantarnos acá en Mérida y declarar que ese espíritu de muerte que ha querido venir a llevarse a jóvenes, adolescentes y a muchos adultos que quieren y se están quitando la vida, nosotros tenemos la autoridad, escúcheme bien, que Dios nos ha dado para reprender esas potestades. La autoridad que Dios nos ha dado en este lugar alto, acá en Venezuela, para declarar sobre los estados de Venezuela la gloria de Dios y la libertad de Dios y declarar vida. ¿Saben? Nosotros tenemos que declarar vida y tenemos que orar y reprender al hombre fuerte, así lo dice la Escritura. Tenemos que orar con fe y entonces levantarnos como esos atalayas, como esos guerreros de oración, interceder y declarar y creer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, así lo dice la palabra. Y tenemos que declararlo y también tenemos que ir y decirle entonces a la gente, predicarle, ¿sabes qué? Dios te ama tanto.
Dios te ama tanto que envió a Jesucristo por ti. ¿Sabe? Muchas personas tal vez lo único que están esperando, más que tal vez un proceso de sanidad, tal vez de charlas, tal vez de tantas cosas que hoy la gente está esperando, es que alguien llegue y le diga, ¿sabes qué? Dios te ama tanto que envió a Jesucristo, y Jesucristo vino y murió por ti para darte salvación y para darte vida eterna. Mira, eso, muchas personas han estado a punto por quitarse la vida, y justo leyeron un letrero que dice Cristo viene pronto, que dice Cristo salva, y ahí abajo estaba el número del teléfono de alguna iglesia. Llamaron a la iglesia, alguien les atendió, esa persona le habló del amor de Dios, le habló de Jesucristo. Inmediatamente hicieron la decisión de fe, y hasta ese momento se les quitó esa idea tan atroz de quitarse su vida, y ahora están en una iglesia obedeciendo a Dios. ¿Sabe? Eso ha pasado. Muchos casos también de personas que en algún momento han querido quitarse la vida, y alguna persona que el Espíritu Santo le indicó, háblale a esa persona, háblale a ese señor, a esa señora, a ese joven, a esa jovencita, háblale. Y fuimos obedientes, y entonces por hablarle a aquella persona, a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel joven, escuchó la voz de Dios, escuchó del Dios que salva, del Dios que libera, del Dios que sana, que restaura, y eso fue más que suficiente, escúcheme bien, para que esa persona entendiera que sí hay una esperanza por la cual seguir viviendo. Mira, es interesante saber que el llamado también requiere de sacrificio. Dice en Mateo 8 que otro de sus seguidores le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que vaya antes a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó, no, sígueme ahora, deja que los que están muertos se ocupen de sus muertos. ¿Sabe? Tremendo esto. Tremendo esto, porque entendemos que aquella persona que quería seguir a Jesús tenía ese dolor por lo que estaba ocurriendo. Pero esto nos lleva a pensar que el llamado de Dios es tan serio, es irrevocable, es tan determinante, es tan definitivo, que aún dice el Señor, mira, si tienes que dejar todo lo que tengas que dejar por seguirme, hazlo. Esa es la enseñanza que podemos ver acá. Y también el Señor nos dice allí en el libro de Mateo capítulo 16, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso de negarse a sí mismo, podemos entender el día de hoy que es entender que no es mi capacidad, que no son mis fuerzas, que no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, que no es lo que yo me he propuesto como hombre hacer. No, es entender, cuando yo me niego a mí mismo, es que no soy yo, sino que es Cristo en mí, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es negarse a uno mismo. Y dice el Señor también, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira, cuando el Señor Jesús le está diciendo esto a los discípulos, todavía no había sido crucificado. Y Él le está diciendo, ustedes saben al igual que yo, que alguien que está condenado tiene que cargar la cruz, ir por todo el pueblo, pasar por la vergüenza, por la pena de que va llevando la cruz donde va a ser crucificado, porque tenía que pagar una condena. Y el Señor Jesús le dijo, si alguien quiere seguirme, entienda que tiene que haber un sacrificio, entienda que tiene que pagar un tiempo de pena, de vergüenza, porque así como Jesús lo hizo, nos enseñó a nosotros que si hay que seguir a Jesucristo, entonces no nos debe importar el qué dirá la gente, no nos debe importar si nos juzgan, no nos debe importar si nos ven y ellos dicen, pobrecito que ahora va ahí y va a ser crucificado, ¿sabe? Eso era lo que decían de Jesús, pero dice la palabra acerca de él, que él enmudeció, que él fue como cordero al matadero sin protestar, y entonces fue a cumplir con lo que usted y yo teníamos que haber cumplido. Él pagó por nosotros. Y termino allí mismo donde comenzamos el día de hoy, con este versículo tan hermoso que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe? El llamamiento de Dios es irrevocable. Dice allí esta otra versión, y Dios no quita lo que regala, los dones Él no los quita,
son irrevocables. Y dice, ni retira su invitación a los que Él elige. Sabe, Dios te eligió, Él te invitó a que tú seas su hijo, Él te invitó a que tú seas salvo, Él te invitó a que tengas vida eterna, Él te invitó también a que le ames y ames al prójimo, Él te invitó a que obedezcas su palabra, Él te invitó a que le sirvas, Él te invitó a un propósito específico. Y la pregunta este día es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer? Pues lo que tenemos que hacer es responder a ese llamado. ¿Sabe? Él está llamando y usted y yo debemos responder. ¿De qué manera debemos responder? Con la mejor actitud como lo hizo Jesús. Debemos responder entonces siendo obedientes. Debemos responder con fe, debemos responder con entrega, con sacrificio. Debemos responder y decirle al Señor, habla que tu siervo escucha. Me gustaría entonces que hoy podamos hacer una oración. Y en esa oración, lo primero es lo primero, pedirle al Señor que Él salve nuestra vida, abrirle a Él nuestro corazón, ¿verdad? Y decirle, Señor, aquí está, es tuyo, te lo entrego. Y es en ese momento que usted está respondiendo al primer llamado. Y ya el segundo llamado, el Señor te lo sigue haciendo, ¿verdad? Y usted, en la medida de que siga buscando el rostro de Dios, siga congregándose, yendo a la iglesia, donde usted vive, si está aquí en Mérida, pues ya sabe, le invitamos a la iglesia Gran Campaña. En la medida de que usted siga obedeciendo a Dios, Dios va a aclarar cuál es ese otro llamado específico que tiene contigo. Así es que voy a pedirle que allí donde está, si es tan amable y quiere hacer esta oración, incline su rostro. Le pido por favor que cierre sus ojos y que repita conmigo esta oración. Ábrele tu corazón al Señor y dile, ven a mi vida, te necesito. Dile, amado Dios, en esta hora reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti no puedo vivir. Hoy he escuchado el llamado que has hecho a mi vida para salvación. Te pido, Señor, que me perdones, estoy arrepentido. Te pido, Señor, este día que me laves con la sangre que derramó Jesucristo allá en la cruz. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo, donde están todos los que has escogido, todos tus hijos. Señor, quiero vivir para ti. Rindo mi vida a tus pies. Hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y obedezco a tu llamado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, quiero decirle que así como hoy muchos recibieron el milagro del regalo de la salvación, ese don divino de la gracia de Dios, también muchos este día Dios está hablando a su corazón acerca de ese llamado específico que Él tiene para ti. Sigue adelante, por favor. Sigue buscando al Señor en oración, en el escudriñar la palabra, en el asistir a la iglesia cada domingo. Por favor, recuerda, aquí en Mérida estamos en la esquina de la Plaza de Milla, al final de la avenida 3, aquí arriba en la calle 13. Y entonces nuestros servicios presenciales son todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana, 8:30, 10 de la mañana, 11:30, 1 de la tarde y 2:30. Esto es, cada hora y media comienza un servicio. Son 6 servicios desde las 7 y el último comienza a las 2:30. Ya el servicio en línea, que es este que usted está viendo, es todos los domingos a las 8 de la noche. Tenemos como estreno para que usted pueda allí en el chat saludar a las personas y decir de dónde está recibiendo el día de hoy este servicio. Dios te bendiga, les amamos. Por favor, quiero pedirles, si ahora mismo estás allí en YouTube y no te has registrado en el canal, dale a la campanita, regístrate, síguenos también en las redes sociales. Allí seguramente algo vas a tener para cada día poder formarte en el camino del Señor. Y si quieres recibir los devocionales que nuestra iglesia prepara
de lunes a viernes. Toma por favor nota de este número telefónico 0424-709-7079. Lo voy a repetir y allí lo vas a ver también al pie de la página. 0424-709-7079. Tú vas a mandar allí un mensaje por WhatsApp diciendo soy fulanito o fulanita y por favor quiero recibir los devocionales. Dios les bendiga, mis amados, en cualquier lugar del mundo donde estén, y un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Te invitamos a nuestros servicios dominicales todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana es el primer servicio, luego 8:30 estamos comenzando con el segundo servicio, 10 de la mañana, 11:30, cuarto servicio, 1 de la tarde, quinto y 2:30 de la tarde, sexto servicio. Nuestro servicio en línea todos los domingos a las 8 de la noche. Los sábados tenemos también los servicios para adolescentes a las 1:30 de la tarde acá en las instalaciones de la Iglesia Gran Campaña de Fe, y a las 4:30 el servicio de jóvenes. Invitarles también a que visiten nuestras páginas y redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbete y Dios te bendiga.